Hola, el título de esta historia es El preso y es la séptima del libro Morí y ahora, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. No todas las acciones que consideramos placenteras tienen reacciones agradables. Estaba triste pensando en eso. Mi cuerpo físico había muerto hacía días. Sufrí muchos dolores. Tuve cáncer en los riñones. A falta de un diagnóstico más certero y de un buen tratamiento, mi vida en el plano físico se abrevió. Estuve preso en un gran presidio y continué allí. Bastaba subir una escalera que antes no veía, ni sabía que existía, para estar en otra enfermería. Aún me sentía enfermo, pero sin sentir aquellos terribles dolores. Agotado, intentaba disfrazar mi temor y me preguntaba, ¿qué será de mí ahora? Había muerto y continuaba vivo. Confundido, sin entender bien lo que me sucedió, vi por allí a compañeros que también habían muerto. Ellos me dijeron, Marcelo, la vida es así, antes allá y ahora acá. El cuerpo de carne muere y nuestra alma viene para este lado. Algunos salen de aquí y otros no. No se atormente y procure no deprimirse. A pesar de escucharlos, continué triste, porque nadie se interesó cuando morí. Tampoco fueron a mi entierro, y ni siquiera recibí una oración. Venga, Marcelo, vamos para arriba a descansar. Ese desencarnado que me habló era diferente. Estaba limpio y era agradable, se veía bien. Entonces me atreví a pedirle, converse conmigo, por favor, explíqueme lo que me sucedió. Marcelo, sus compañeros tienen razón, su cuerpo físico murió, y cuando eso sucede, continuamos vivos, viviendo con este cuerpo al cual llamamos periespíritu. Muchos, cuando eso sucede, salen de la cárcel, y otros se quedan aquí para aprender. Pero usted es diferente. ¿Estuvo preso? Le pregunté. No, Marcelo, no estuve preso cuando fui encarnado. Estoy aquí trabajando, ayudando y aprendiendo. Me quedé algunos días en esa enfermería, sintiéndome mejor. Después bajé y allá estaban mis compañeros que se quedaron en el cuerpo carnal. Percibí la diferencia. Vi que la construcción de la enfermería en que estaba era espiritual y los encarnados no podían verla. Muchas cosas me parecían extrañas. Muchos desencarnados estaban allí. Algunos parecían enloquecidos. Otros tenían odio profundo a los encarnados que allí estaban. Se quedaban unidos a ellos, permaneciendo presos también. Otros, como yo, cambiaron de plano y no sabían qué hacer. Y también habían desencarnados que yo sentía que eran buenos. Los llamábamos ángeles del Señor o socorristas. Estos auxiliaban a todos. El trabajo de ellos es muy duro. Me aproximé a un socorrista que intentaba cuidar a un encarnado que había sido golpeado. Él me explicó. Como ve Marcelo, nuestro trabajo es difícil. Él no está receptivo, no tiene buena vibración para recibir nuestra ayuda. Con esa rabia que tiene, no puedo hacer mucho por él. Y entonces quise saber, ¿usted se queda aquí todo el tiempo? ¿Puede salir? No estoy preso, trabajo aquí y puedo salir. Todos los desencarnados que usted ve en este puesto tienen la libertad de ir y venir.
¿Ve aquel grupo? Son desencarnados que vinieron a verificar si sus enemigos están sufriendo. Otros aquí vienen para visitar, para dar esperanza a sus seres amados. Una señora desencarnada se aproximó a un joven que había sido golpeado y lo abrazó. Ella es la madre de él. Está en el plano espiritual. Vino a confortar a su hijo, me explicó el socorrista. El trabajador se apartó y me quedé mirando a aquella madre, que con el rostro lleno de lágrimas besaba y abrazaba a su hijo, pero él ni siquiera lo percibía. No conocí a mi madre. Fui criado por mi padre y mi madrastra. Yo era muy impulsivo, y la mujer de mi padre me decía: Marcelo, no sea así. Es usted muy impulsivo. Por cualquier cosa agrede. Un día se va a arrepentir. Yo no duraba en los empleos. Estaba siempre peleando. Me enamoré y me casé. Tuvimos 2 hijos. Peleaba mucho con mi esposa y la golpeaba. Después me arrepentía y ella me disculpaba. Frecuentaba bares, bebía, pero no me embriagaba. Un día en el bar, en una pelea, un hombre sacó un puñal, me hirió en la pierna. Me defendí consiguiendo desarmarlo y lo maté. Y me quedé preso 8 años. En ese tiempo recibí pocas visitas. Supe que mi mujer se consiguió otro marido y que mis hijos sentían vergüenza de mí. Desencarné solo y abandonado. No di valor a la familia y me quedé sin ella. Decidí quedarme cerca de los socorristas, viendo lo que ellos hacían. Marcelo, páseme ese paquete, véngame a ayudar. Así comencé a hacer pequeñas tareas y me sentí mejor. Es ayudando que nos sentimos bien, me explicó uno de ellos. ¿Por qué no trabaja con nosotros? Sabemos que se arrepintió por haber asesinado a una persona. Ya pagó por eso, y en la prisión ayudaba a sus compañeros. Era verdad. Sufrí mucho cuando fui a la cárcel. Fui un horror. Golpeé a muchos. Me peleé. Fui terrible. Hasta que aprendí a controlarme. Después trabajé en la cocina, en la enfermería, y estaba siempre consolando a los que sufrían. ¿Y cómo se sufría allí? Les pregunté, ¿por qué tengo que ayudar a los asesinos? ¿Por qué ustedes los auxilian? Marcelo, ¿usted recuerda la parábola del samaritano? ¿El que ayudó al herido en el camino? Sí, me acuerdo, porque después de algunos meses en el presidio, empecé a estudiar la Biblia con un grupo, y solo fue así que mi carácter empezó a mejorar. Pues entonces, me explicó el socorrista, el prójimo, además del herido, son los bandidos que lo hieren, y toda la humanidad es nuestro prójimo. No se puede amar al Padre Divino si no amamos a nuestros hermanos humanos. Quiero trabajar. Puedo aprender con ustedes a ayudar. Voy a comenzar con quien sé que es inocente. Mi amigo Juan Piña está aquí encerrado sin ser culpable. El socorrista solo sonrió. Fui hasta la celda de Juan Piña. A causa de un malentendido, él estaba preso. Allí todo lo trataban bien. Cuando estuve encarnado, hasta le daba parte de mi comida. Yo estuve preso, pero era culpable. Él no. Por eso le ayudaba para que su vida fuera menos difícil. Me acerqué a mi amigo Juan Piña y lo vi extraño. Tenía en las manos aquellas manchas rojas que tienen los homicidas. Me quedé observándolo. Examiné a Yair, el compañero de celda de Juan. Él fue un hábil ladrón, pero él no tenía la señal de los asesinos, esa mancha rojiza. Me acerqué a Juan Piña
y pude escuchar sus pensamientos. Maté a 2 y no me arrepiento. Debo continuar mintiendo. Solo así podré salir de aquí. Ya estuve mucho tiempo preso. Me quedé muy sorprendido. Creíamos que él era inocente, tanto que un día nos reunimos y pedimos hablar con el director sobre la injusticia que estaban cometiendo con él, porque creíamos que era inocente, y no lo era. Decepcionado, corrí hasta el socorrista. Él no es inocente, mató a su mujer y a su socio. Sí, Marcelo, y él también necesita de auxilio, exclamó el socorrista, pero una ayuda diferente. Intente hacerlo pensar que está equivocado en seguir mintiendo y en querer que un inocente sea preso. Marcelo, aquí hay presos que no cometieron los crímenes de los cuales fueron acusados. Sin embargo, no hay inocentes. Decidí no acercarme más a él. Estaba decepcionado. Juan Piña, meses después, salió de la cárcel y yo me quedé ayudando a los socorristas. Al penal llegó otra persona. «Ese es inocente», exclamé. «Los bandidos lo acusaron». Marcelo, recuerde que aquí no hay inocentes. En otra existencia, él cometió un crimen y no pagó ante la sociedad. No lo encarcelaron. Ah, ya entendí. Es por eso que ustedes dicen que aquí no hay inocentes. Qué bueno que pagué por mi crimen. Un socorrista me llevó para ver a mis hijos. Lloré de emoción. Ellos estaban estudiando. Eran buenas personas. Trataban al padrastro como padre y él los quería. Agradecí al hombre que quedó en mi lugar. Me sentí bien con ese gesto. Cuando regresé, el socorrista responsable por el trabajo en el presidio, un señor que nos orientaba a todos, fue a conversar conmigo. Marcelo, hizo bien. Su actitud ante su familia fue la correcta. También estamos satisfechos con su trabajo. Usted está apto para conocer otros lugares y también para estudiar. ¿Quiere ir para una colonia espiritual? Ya había escuchado a los socorristas comentar sobre las ciudades espirituales. Pensé en la propuesta y creí que no me sabría comportar. Y entonces respondí, creo que aún tengo mucho que aprender antes de ir a vivir a una colonia espiritual. Me quiero quedar más tiempo aquí. Está bien, Marcelo. Entonces quédese como socorrista. ¿Cómo me alegré? Me sentí muy orgulloso y entonces empecé a ser un socorrista. Ayudaba a mis excompañeros y también a los que desencarnaban allí. Pasaron 10 años. Vi en el presidio muchas cosas. Las prisiones son lugares de rescate, deberían ser escuelas que educan. Muchos presos mejoran a través de lecciones dolorosas. Otros empeoran, se vuelven rebeldes, se desesperan, odian y aprenden cosas que los vuelven peores y capaces de cometer crímenes perversos. Todos están muy necesitados de buenos consejos, de ayuda y de orientación. Sentí necesidad de estudiar y entonces ya me fui a una colonia. Adquirí muchos conocimientos en esos años en que estuve trabajando con los socorristas en el presidio, pero había muchas cosas más que ver y conocer. Aprendí a través del dolor a contenerme, a no ser impulsivo, a no permitir que la ira me dominara. Pude haber aprendido a través del amor, de los consejos. Actualmente estoy tranquilo, decidí cambiar, y eso sucedió cuando empecé a interesarme por el prójimo, y entonces también me volví caritativo. Tengo muchos planes.
Quiero trabajar aquí en la espiritualidad en varios lugares y conocer muchas formas de auxiliar, pero con conocimiento, y solo hasta después pediré reencarnar. Cuando no se tiene la conciencia tranquila, la muerte del cuerpo físico nos da mucho miedo, inseguridad, y temerosos preguntamos, ¿y ahora? Pero la vida continúa y siempre encontraremos quien nos auxilie. Solamente nos sentimos bien cuando empezamos a ser útiles. Encontré a la persona que asesiné. Nos volvimos amigos. Comprendimos que los dos nos equivocamos. Él me dijo que al desencarnar sufrió mucho, que me odiaba. Después comprendió que él también se había equivocado. Entonces me perdonó, pidió ayuda y fue socorrido. Con el perdón, aquella mancha rojiza fue desapareciendo de mí. Bendito sea el perdón. Marcelo. Explicaciones de Antonio Carlos. Aquellos que pueden ver más allá de lo físico pueden observar tanto a encarnados como desencarnados envueltos en colores. Reflejamos en nuestra aura lo que en realidad somos y los colores indican lo que pensamos, lo que hacemos, lo que hemos hecho. Las personas buenas reflejan colores claros y brillantes, pareciendo hasta luces. Es por eso que los santos han sido pintados envueltos en luces o aureolas en sus cabezas. Los viciosos, los que se entregan a los sentimientos negativos, irradian colores muy oscuros. Los asesinos tienen sangre en las manos, no en las manos del físico, pues esas se lavan y quedan limpias, pero esa mancha está en las manos periespirituales. Y para limpiarlas son necesarias lágrimas de dolor y un trabajo edificante. Los asesinos son vistos también envueltos en un rojo intenso, principalmente en las manos, como ya dije, y también en la cabeza. Para Marcelo, esa era la marca de los homicidas. En el plano espiritual no hay manera de mentir, de engañar. No hay cómo disfrazar lo que somos. Marcelo también tenía su aura roja, hasta que se reconcilió sintiéndose perdonado, no solo por el otro, sino por sí mismo. Y ese color fuerte desapareció solo cuando él empezó a hacer el bien, a través del trabajo de ayuda al prójimo, el aprendizaje, la caridad y la comprensión. Fue solo así que aquella marca roja fue desapareciendo. En todas las prisiones hay equipos de socorristas y en casi todos existe un puesto de socorro donde trabajadores del bien tienen un lugar para permanecer allí. También hay enfermerías donde auxilian a los que allí desencarnan. Aquellos que sus cuerpos físicos murieron en prisiones, algunos van para el umbral porque son afines a ese lugar, otros para continuar presos por sus enemigos. Otros más son socorridos y llevados para colonias. Y están también los que salen y van para sus antiguos hogares o simplemente se quedan vagando. Lamentablemente, la minoría como Marcelo es orientada allí mismo por el equipo de trabajadores. Ese pequeño grupo de expresidiarios decide aprender y empezar a realizar tareas de ayuda, quedándose bajo la orientación de socorristas más experimentados. Solo así pueden comprender que es ayudando que se recibe ayuda. Y cuando le toman gusto al trabajo, les ofrecen estudio y conocimiento del plano espiritual. El preso cumple la condena, paga por el crimen siendo privado de su libertad, rescatan a través del dolor los errores que cometieron, pero solamente se libran de aquellos colores que los marcan,
los que en realidad se arrepintieron, pidieron perdón y perdonaron sinceramente. Todos nosotros, donde quiera que estemos, podemos ayudar al prójimo, pero hay tareas que requieren mucha buena voluntad, amor y dedicación, como el trabajo de los socorristas que sirven en el umbral, lugar donde hay guerras, tortura, malos tratos. Tengo una gran admiración por esos abnegados trabajadores, desconocidos de los hombres, pero muy conocidos de Dios. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.